Mis queridos niños, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Vamos a avanzar en ciencias naturales, el tema tiempo y clima. El tiempo y el clima. Está en la página 90 de su texto. Fíjense en las imágenes cómo el clima y el tiempo a veces favorece y desfavorece para el ser humano. Y decimos que el clima es el conjunto de los valores promedios o condiciones atmosféricas como la temperatura, la presión, la humedad, precipitaciones, etc. Y el clima está referido a un periodo suficientemente largo teniendo en cuenta las variaciones periódicas o aperiódicas que se producen. También recordemos que nos referimos al clima cuando estamos hablando de los estados de la atmósfera, las capas del aire que rodean a la Tierra, que están presentes en las zonas, países o regiones durante un largo periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces son las condiciones estacionales o diarias de una región. Incluye las temperaturas, las precipitaciones fluviales, el viento, el sol, etc. Hablemos sobre los elementos del clima. ¿Sí? Estas son las condiciones físicas que se caracterizan a la atmósfera al realizarse con los factores geográficos que forman el clima. ¿Cuáles son? Tenemos a la humedad. Tenemos la humedad. La humedad. ¿Pero qué es la humedad? Es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. La humedad absoluta es el número de gramos de vapor de agua en el aire y la humedad relativa se refiere al porcentaje de aire con vapor de agua. Pero ahora hablemos sobre la temperatura. La temperatura es la cantidad de energía calorífica, o sea, el calor que tiene un cuerpo. Esta energía también se acumula en el aire. Y la temperatura depende de las inclinaciones de los rayos solares, si son reflejados o no por las rocas, el suelo o el aire en diferentes direcciones. Ahora hablemos sobre las precipitaciones. Las precipitaciones del agua que cae a la superficie terrestre, lo llamamos lluvia, ¿no? Desde la atmósfera, que son las precipitaciones que pueden ser de diferentes formas. Lluvia, nieve y granizo, dependiendo de la intensidad con la que cae. Ahora hablemos sobre la presión. Estamos hablando sobre la presión atmosférica, que es el peso que ejerce una masa de aire sobre la superficie de la Tierra. Es mayor en el nivel del mar que en las grandes alturas. Por ejemplo, en la ciudad de Potosí la presión atmosférica es menor que en la ciudad de Santa Cruz. Pero ahora hablemos sobre el viento. Y justamente ahorita se está escuchando el viento, que es el aire que se desplaza entre las zonas de diferentes temperaturas y presiones. La velocidad del viento se expresa en kilómetros por hora. Ahora hablemos sobre el tiempo. Ya dijimos el clima, ahora nos toca hablar del tiempo. Y decimos que el tiempo es llamado también tiempo meteorológico. Es el estado de la atmósfera en un momento o lugar determinado. Es cambiante y puede variar de la mañana a la noche y al otro día y así sucesivamente. También el tiempo es el estado que se presenta a la atmósfera en un momento determinado y viene reflejado por las características de la misma, siendo las principales la presión, el viento, la temperatura, la humedad, la visibilidad horizontal, la nubosidad y las clases y cantidades de precipitaciones. Estamos hablando de la lluvia, que tiene las mismas características del clima. Ahora decimos que el tiempo meteorológico, diariamente hablamos del tiempo. Ustedes en las noticias ven que siempre avisa que cómo va a estar la temperatura del día y una semana prácticamente lo avisan, ¿no? El pronóstico del tiempo es un dato que nos permite saber cómo estará el tiempo durante el día para decidir cómo nos vestiremos, si lloverá, si será soleado. Y para los campesinos en el interior esto es muy importante para la labor de la agricultura, porque estos cambios bruscos de temperatura pueden ocasionar algunos problemas en el agro. Ahora hablemos de
¿Qué es la meteorología? Y decimos que es la ciencia que estudia los fenómenos relativos al clima y al tiempo, o sea, el conocimiento de la temperatura. Y las mediciones y precisiones del tiempo se hacen en las estaciones meteorológicas llamadas CENAMI. Ahora bien, fíjense, esas nubosidades, esos cambios de temperatura. Y para estudiar el comportamiento del tiempo se utilizan los siguientes instrumentos: satélites meteorológicos, anemómetros, barómetros, termómetro meteorológico. Para que las mediciones y precisiones del tiempo a través de la meteorología se hacen en estas estaciones, Bolivia cuenta con el CENAMI, como le habíamos dicho, que significa Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología. En ellas se hace un estudio ambiental y tomamos en cuenta los siguientes instrumentos. Dijimos, satélites meteorológicos. ¿Pero qué serán los satélites meteorológicos? Es el sistema de observación más avanzado. Son satélites que giran alrededor de la Tierra y esto les permite tener una visión privilegiada de los fenómenos atmosféricos. Ahora hablemos sobre los anemómetros. Los anemómetros son un instrumento que sirven para medir la velocidad del viento y algunos también son indispensables para indicar la dirección del viento. Ahora hablemos sobre el barómetro. ¿Qué es el barómetro? Este instrumento mide la presión atmosférica. Y los termómetros meteorológicos indican la temperatura máxima y mínima del aire ocurrida durante el día. Aquí también podemos mencionar el psicómetro. El psicómetro mide la humedad relativa a través del vapor de agua que hay en el ambiente. O sea, mide el vapor de agua. Ahora hablemos sobre el clima versus tiempo. A veces decimos, ¡ay, qué clima más feo! ¡Ay, qué tiempo más feo! Son sinónimos y que se deben distinguirse el clima y el tiempo meteorológico según el clima se presenta. Así, para conocer el clima de un lugar, haremos un promedio de las 4 estaciones. En cambio, para hacer el tiempo, nos limitamos a observar las condiciones meteorológicas de ese día. Entonces ya sabemos, el clima tomamos en cuenta las estaciones y el tiempo tomamos en cuenta las condiciones meteorológicas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre clima y el tiempo? El clima es el promedio para una determinada región del planeta a lo largo de un gran periodo, referencia de un clima cálido, frío, tropical, meteorológico, ¿verdad? Mientras que el tiempo son sus condiciones atmosféricas en una zona en momentos breves determinados y también la presión meteorológica que presenta. Ahora, iré los climas del mundo. Hablemos sobre los climas del mundo. No se olviden que varía entre Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, etcétera, etcétera, por la posición en el sol que se encuentra. Ahora, hablemos sobre los diferentes climas de la Tierra, o en el mundo, si tú quieres llamarlo así. Los rayos del sol nos llegan de igual manera a toda la Tierra, por lo que existe diferencia en la temperatura, las lluvias, los vientos. De esta manera se forman los 3 climas, que son zona fría, polar, zona tropical o cálida y la zona templada. Entonces decimos que la zona fría del norte o zona polar son las zonas frías que están ubicadas en los polos de nuestro planeta, en el polo norte también como en el polo sur. Y las temperaturas son muy bajas y caen mucha nieve. ¿Puede vivir ahí un ser humano? Puede, pero las condiciones no son aceptables. Hay animales que pueden sobrevivir a esta cantidad a estas terribles temperaturas demasiado bajas, como sería el oso polar, el pingüino, las ballenas. Ahora hablemos sobre las temperaturas tropicales o
templadas del norte. En este caso, estamos hablando sobre el norte y el sur que se ubican en la zona tropical. Reciben los rayos del sol con menos intensidad que las temperaturas moderadas, por ejemplo, en los bosques y en las praderas. Y ahí tenemos al venado, ¿no? Tenemos ahora las zonas cálidas. Las zonas cálidas, también llamadas tropicales, que en estas zonas son muy calurosas en el planeta. Y estas regiones, los rayos solares son más directos y calientes y con mayor fuerza, sobre todo se presenta esto en los desiertos y en las selvas que se extienden a lo largo de la zona. Y por eso normalmente algunos animales necesitan refrescarse como en el agua, como en el caso del delfín o del bufeo, y algunos animales que se acercan al agua para consumir demasiado líquido. Ahora hablemos sobre las zonas templadas del sur. Cuando hablamos de estas zonas templadas, también nos referimos a que los rayos del sol no tienen mucha intensidad. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a la ardilla, al armadillo, que como no hay mucha calor, entonces ellos pueden subsistir, la vegetación es propicia para ellos. Pero ahora hablemos sobre la zona fría del sur. Al igual que el polo norte, el polo sur también sufre esas grandes cantidades de baja temperatura, que son muy bajas y pues ahí siempre cae la nieve. Tenemos en este aspecto el animal que puede subsistir en esta región, como habíamos dicho, son los osos polares, el pingüino. Entonces, tanto en el polo norte como en el polo sur, estas especies son las que sobreviven por las bajas temperaturas que se presentan. Ahora, acá mi querido estudiante, una vez que ya hemos hablado sobre el tiempo y el clima, tienes un mapa conceptual para poderlo copiar. Que Dios te bendiga hasta nuestra siguiente clase.